¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina, gracias por acompañarnos. Hoy es jueves 29 de abril del año 2021. Tenemos muchas noticias que presentarles, entre ellas, por supuesto, el fallecimiento de la colega periodista Ileana Lacayo. Ella era originaria de Bluefields y lamentablemente se contagió por COVID-19. Esta mañana se dio la noticia de su fallecimiento. El gremio periodístico se encuentra de luto y por supuesto también desde Noticias 12 enviamos nuestras más sinceras y cercanas condolencias a la familia de Ileana Lacayo y a los periodistas que a diario nosotros salimos a las calles para llevarles información hasta sus hogares. Más adelante tendremos la ampliación de esta información. No queríamos que pasara desapercibido al inicio de nuestro informativo. Vamos de lleno al desarrollo de las noticias. Lo hacemos con el proceso de inscripción de los precandidatos opositores bajo el mecanismo de la Alianza Ciudadana. Hoy cierra el periodo de inscripciones. Dos de los candidatos que se inscribieron fueron Noel Vidaurre, uno de ellos. Por ejemplo, un veterano político que ha estado siempre en la lucha opositora. Al menos así lo ha definido él durante su presentación en la inscripción. Veamos parte de su mensaje luego de asumir el compromiso con Alianza Ciudadana. Esta mañana nos honra recibir la inscripción de Noel Vidaurre como precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su confianza en la Alianza Ciudadana. La alta responsabilidad que estoy asumiendo nace de mi más profunda convicción republicana y democrática que me inspira y me motiva a continuar en el escenario político con la firme decisión de que esta es la hora de la liberación y de la salvación de nuestra patria de la trágica situación a que la dictadura ha venido. Asumir este reto es para mí un imperativo no solo político, sino que moral. Me impulsa la fuerza de mi formación en principios y valores cristianos para hacer de Nicaragua una nación moderna en que el primer protagonista sea nuestro pueblo y procurar una economía próspera basada en la movilización a fondo del esfuerzo nicaragüense, en la utilización del progreso científico y tecnológico, en el pleno aprovechamiento de nuestros recursos y en la redistribución de las oportunidades y de la riqueza. Nosotros en el centro derecha estamos claros y ciertos que nuestra tarea apenas comienza y que soñamos con un país justo, con oportunidades políticas y económicas para todos. Soñamos con un país con un orden social dinámico y estable, fundamentado en instituciones jurídicas y económicas, que no estén al servicio de ningún partido ni de ningún gobierno, sino al servicio de la nación. ¡Viva el próximo presidente nicaragüense! ¡Viva los candidatos que verdaderamente antifranquistas que buscan trabajar! Ahí teníamos al precandidato opositor Noel Vidaurre inscribiéndose en el mecanismo de selección de candidatos de la Alianza Ciudadana. No es la primera vez que Vidaurre intenta llegar a la presidencia de la República. Ya en ocasiones anteriores lo ha intentado al menos más de una vez. Y justamente esta mañana también un ciudadano nicaragüense desconocido para muchos ha decidido entrar a la competencia política. Se llama Américo Treminio. Él es o habita en la ciudad de Granada. Asegura que es informático de profesión y tiene 50 años de edad. Asegura que el proceso de inscripción en Alianza Ciudadana le ha brindado la confianza de que pueda incursionar en el ámbito político. Quiere ser presidente de Nicaragua. Veamos por qué. ¿Y qué mejor muestra de esa confianza ciudadana que recibir la inscripción como precandidato presidencial de Américo Treminio,
Un ciudadano que sin pertenecer a ninguna organización política asumió su responsabilidad cívica y que desde 2018 alzó la voz en las redes sociales como generador de opinión, denunciando, cuestionando y proponiendo. Perdónenme, por favor, si no respeto el discurso convencional. No he venido yo aquí a prometer megapuertos, ni trenes, ni un canal interoceánico que va a poner a este empobrecido país en el primer mundo. Dadas las circunstancias, yo he venido a hablar de la libertad, yo he venido a hablar de la justicia, yo he venido a hablar de la unidad. Y la Alianza Ciudadana nos ha abierto amablemente su puerta. Y agradezco sinceramente esa expresión de democracia de su parte. Y es aquí, en la Alianza Ciudadana, donde deben converger nuestros vigores dispersos. Y es aquí, en la Alianza Ciudadana, donde debe converger la esperanza. Y es aquí mismo, en la Alianza Ciudadana, donde debe converger la libertad, la justicia y la unidad. Para responder a la... Era el ciudadano nicaragüense Américo Treminio quien ha entrado a la competencia política por una candidatura a la presidencia de la República bajo la casilla del Partido Ciudadanos por la Libertad. Vamos a cambiar completamente de tema, abordar la situación del COVID-19 no solo en nuestro país, sino a nivel de todo el mundo. En Paraguay la situación está saliendo de control, incluso las autoridades sanitarias aseguran que está colapsando el sistema. Veamos el reporte. Los peores pronósticos se están cumpliendo. Paraguay solo ha administrado unas 100.000 vacunas entre sus 7 millones de habitantes. Las unidades de terapia intensiva están al borde del colapso. El 90% de los fallecidos por COVID-19 murió esperando entrar en terapia intensiva, según el Círculo Paraguayo de Médicos. No hay suficientes camas ni medicamentos para los pacientes ingresados. Carlos Gómez es médico de terapia intensiva en uno de los hospitales públicos más importantes del país. Mis peores pesadillas se están cumpliendo ahora. Salas que son para la clínica médica, para pacientes polivalentes, ahora están llenas de pacientes respiratorios COVID y todos los pacientes con otras patologías están siendo desplazadas. Paraguay ha recibido hasta ahora unas 300.000 vacunas del mecanismo COVAX y donaciones de la India. Las personas totalmente inmunizadas con la segunda dosis aún no alcanzan las 15.000. La situación cambió. Hace un año Paraguay estaba entre los mejores países en índice de contagio, pero actualmente la situación se ha vuelto caótica, no llegaron las vacunas a tiempo. Los contagios crecen, pero el sistema sanitario no puede atender tantos pacientes. Los hospitales están rodeados de familiares esperando afuera, pendientes de qué nuevo medicamento tendrán que comprar. Así está hace 2 semanas Miguel Quiñones. Su padre está en terapia intensiva por COVID-19. El gobierno se hubiera preparado antes ya, porque ahora el sistema de salud está colapsado. Como ven, hay muchas personas que se están muriendo sin medicamentos. Paraguay carece de un sistema de salud universal y la falta de inversión pública obliga a la mayoría de los pacientes a comprar de forma privada casi todo, desde caros medicamentos a gasas. Un problema que viene de larga data por la baja inversión en un sistema sanitario que, según el Banco Mundial, es fragmentado y desigual.
yo te puedo asegurar que hace 4 años esto era así. Y esto ahora es lo que está empeorando y ahora se nota más con la pandemia. Paraguay tomó las medidas adecuadas al comienzo de la pandemia, pero su cercanía y dependencia económica con Brasil lo mantiene en riesgo. Así lo explica Guillermo Sequera, epidemiólogo y director de Vigilancia de la Salud del gobierno paraguayo. Paraguay no es justamente una isla, ¿verdad? Está metido dentro de... Es el país más metido dentro del Brasil, o más metido dentro de São Paulo, cerca de São Paulo, donde explotó la bomba atómica del COVID en Sudamérica. Ahí explotó. Con más de 6.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, Paraguay sufre ahora el punto más álgido. La cantidad de casos está bastante estable en una meseta alta, pero el número de fallecidos va aumentando cada vez más. Es probable que lleguemos a los 100 fallecidos por día, eso nunca lo alcanzamos en nuestro país. El gobierno anunció la compra de 2 millones de vacunas al laboratorio indio Bharat Biotech, pero su llegada dependerá de que la India apruebe su exportación, dada la alta demanda existente en ese país. Solo con más vacunas podría Paraguay contener la expansión del COVID-19. Es momento de realizar nuestra primera pausa comercial. Al regresar tendremos más información de lo que sucede en nuestro país. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información para usted. Gracias por continuar con nosotros. El organismo Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua han emitido una nota de duelo por el sensible fallecimiento de Ileana Lacayo, una colega periodista de Bluefields, pero además quien formaba parte de la Comisión Ejecutiva de PECIN. Veamos. Periodista nicaragüense Ileana Lacayo en el Hospital Ernesto Sequeira Blanco de Bluefields. Lacayo había sido internada este 28 de abril a causa de un cuadro de neumonía, pero durante ese tiempo su salud se deterioró. Según confirman fuentes cercanas a ella, desde el jueves de la semana pasada comenzó a sentirse enferma, pero el médico que la atendió le dijo que no era COVID-19 sino neumonía. Sin embargo, el fin de semana su salud se deterioró más, por lo cual tuvo que ser hospitalizada. Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua emitieron un comunicado donde lamentan el fallecimiento de la colega periodista. Parte del comunicado cita lo siguiente: periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua pasa por la pena de comunicar el lamentable fallecimiento de nuestra colega periodista Ileana Lacayo, quien formó parte de la comisión ejecutiva de esta organización gremial. Se trata de una pérdida irreparable para el periodismo nicaragüense, pues Ileana Lacayo demostró su estrecho compromiso con la verdad y la necesidad de informar responsablemente, promoviendo los principios y valores asumidos por el periodismo independiente del país. Enviamos nuestro abrazo fraterno y solidaridad con su familia, amistades y el gremio periodístico del país, con quienes tuvo la oportunidad de compartir lo mejor de sí, siempre dispuesta para extender su mano a quien lo necesitara. Ileana fue una periodista incansable y comprometida con el gremio, especialmente con nuestra organización, de la que seguirá siendo fuente de inspiración para continuar la lucha por un periodismo independiente y comprometido con la ciudadanía. Llevaremos a Ileana siempre en nuestros pensamientos y corazones. Sin duda una pérdida muy grande para el periodismo nicaragüense, y esto también hace reflexionar a toda la ciudadanía para continuar tomando las acciones de prevención frente al coronavirus. La situación se está tornando bastante grave para nuestro país. Usualmente escuchamos contagios de personas cercanas a nosotros o nuestras familias, y esto debe de llamar a la reflexión a todo el pueblo, a continuar lavándose constantemente las manos, aplicando alcohol gel y por supuesto evitar exponerse donde haya aglomeración de personas. Justamente sobre estos temas, la Organización Panamericana de la Salud ha advertido y se ha mostrado preocupada por el alto índice de contagios que ha registrado la región centroamericana, y particularmente porque se hablan de nuevas variantes que pueden resultar incluso más peligrosas.
Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, manifestó su preocupación ante el incremento de casos de COVID-19 en las Américas, además por el retraso de las llegadas de las vacunas ante un rebrote en el país de fabricación de la India, por lo que llamó a las grandes potencias a donar vacunas a países con población en riesgo. Prácticamente cada país en América Central está notificando un alza en las infecciones. Las hospitalizaciones se encuentran en el punto más alto en Costa Rica y prevemos más pacientes que necesiten atención a medida que el país notifica un alza del 50% en el número de casos en la última semana. Los hospitales de Guatemala también han alcanzado el punto de capacidad máxima. Las infecciones están subiendo en toda Sudamérica. Las infecciones en Colombia pronto alcanzarán los niveles de enero y las camas de cuidados intensivos también están faltando en ciudades metropolitanas importantes como Bogotá y Medellín. Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay también están notificando un alza en el número de infecciones. Nosotros instamos a los países que tengan dosis adicionales a que consideren donar una parte importante de estas a las Américas, donde estas dosis que salvan vidas se necesitan desesperadamente y serán utilizadas con celeridad. Las vacunas son especialmente importantes para las poblaciones vulnerables como nuestros migrantes y los millones que viven en las fronteras, donde hemos visto el alza de los brotes y así como siguen resonando en nuestra región. La ampliación de la vacunación también asegurará que nuestros pueblos y economías puedan comenzar a reabrirse, a reconstruirse y a recuperarse, con una incidencia en alza de las variantes de la COVID-19. Con respecto a la alarma de nuevas variantes de COVID-19, Sylvain Aldigieri, funcionario de la OPS, dijo que Nicaragua estará recibiendo en los próximos días materiales para detectar variantes de alta preocupación en la región. Un aspecto, una respuesta precisa para Nicaragua. Nicaragua estará recibiendo en los próximos días material para hacer tamizaje molecular y poder detectar rápidamente variantes de alta preocupación. La red de vigilancia de la OPS trabaja con todos los países de la región para asegurar la identificación oportuna de esa variante, y eso incluye el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. La precandidata a la presidencia de la República, Cristiana Chamorro, ha decidido no inscribirse en ningún proceso o mecanismo de preselección de candidatos a la presidencia de la República. Asegura que está esperando, primero, que exista una casilla única que permita la unidad de los nicaragüenses. Luego ella se postulará como candidata a la presidencia. Veamos. Jamás voy a dividir el voto de los nicaragüenses. La única manera de derrotar a la dictadura en las elecciones de noviembre y reiniciar el camino hacia la paz, el desarrollo social y económico y la democracia es ir unidos todos como nicaragüenses en las próximas elecciones como una sola fuerza opositora. En enero de este año, un día después del 43 aniversario del asesinato de mi padre, a inquietud de los periodistas, les dije sí, que estaba lista a servir a Nicaragua. Me refería a mi disposición de servirle a nuestra patria, tal como lo hizo mi madre Violeta Chamorro en 1989 en Unidad Nacional, cuando fue la candidata triunfante de esa unión, e inició un proceso histórico para Nicaragua. A mediados del mes de febrero, con otros precandidatos, firmé un documento que dice Unidad Nicaragua Primero, que contiene un mensaje contundente en el que instamos a todas las fuerzas organizadas de la oposición a un diálogo para construir una alianza de la unidad para democratizar a Nicaragua. A esta fecha, ese diálogo no se ha dado. Soy consecuente con mi palabra y debo de ser sincera con la ciudadanía, con los que sufren y han sufrido a causa de la dictadura, las madres de los mártires de abril,
los presos políticos, los lisiados a consecuencia de la represión, los exiliados, la juventud que se vio forzada a salir a las calles y muchos de ellos al exilio. Forzar a los precandidatos a registrarse en una casilla que tiene sus propias reglas partidarias sin consensuarlas con el otro bloque opositor es contrario al objetivo supuesto del pueblo, que es la unidad nacional. Por tanto, si las fuerzas ahora divididas en dos bloques logran un acuerdo de una casilla única, yo estoy lista siempre para competir con todos los precandidatos dentro de una posición unida que tenga, además, fuerza suficiente para exigir una reforma electoral justa y transparente, que de verdad garantice el respeto de los nicaragüenses para salir a las calles y votar en libertad. En ese sentido, reitero mi compromiso de respetar los resultados y apoyar sin restricciones al candidato único de la oposición que salga escogido. Digamos sí a Nicaragua, Nicaragua unida volverá a ser república. Muchas gracias. Todavía no lo ha dado y yo celebro la unidad que se ha realizado entre todas las fuerzas de la oposición, que se han juntado, hemos firmado tanto los precandidatos como los bloques políticos han firmado el rechazo a esta reforma, y ahí es donde yo digo, si podemos firmar el rechazo a las reformas, ¿por qué no firmamos también todos unidos en ir en una sola casilla y hacer la oposición firme contra Ortega y derrotarlo el próximo noviembre? Todos los nicaragüenses tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y nuestros desacuerdos en posiciones que algunos tomamos. En mi caso, yo he tomado la posición de que tenemos que unir a Nicaragua para ir en una sola casilla y en una sola unidad nacional y una sola fuerza política en contra de la oposición. En ese tiempo, las fuerzas políticas organizadas y legítimas se lograron juntar para definir una sola casilla, y ahí fue que se dio esa unidad nacional. Tal vez a veces no se pueden repetir iguales las cosas, pero lo que sí nos dicen las encuestas es que no podemos ir divididos, que tenemos que ir todos juntos para derrotar, es para derrotar a la dictadura. Cambiamos completamente de tema. En el marco de la conmemoración del tercer aniversario de la rebelión cívica del pueblo de Nicaragua, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha realizado un conversatorio donde también ha expuesto el rol que ha jugado la sociedad civil en temas políticos. Veamos. En la primera resaltaré el rol de la sociedad civil como actor relevante en los procesos políticos. En la segunda explicaré los obstáculos principales en espacios con participación limitada o reprimida por el Estado. Y en la tercera presentaré ciertos mecanismos que permiten reforzar el papel de la sociedad civil para defender la democracia y los derechos humanos. Empiezo con la sociedad civil como actor en procesos políticos. La sociedad civil es un actor caracterizado por la diversidad, que refleja el tercer sector en una sociedad junto a la esfera económica y política, y puede estar configurada por organizaciones formales, por ejemplo, por las asociaciones o fundaciones, al igual que por organizaciones informales, como lo vemos en los movimientos sociales. En los procesos políticos, el papel de la sociedad civil se difiere de los actores de naturaleza puramente política, es decir, no busca aumentar su poder político, más bien tiene como objetivo ejercer influencia política sobre las instituciones, entidades o partidos del Estado, demandando transformaciones sociales. Cuando no hay garantía del Estado de Derecho, ni se salvaguarda el grado de autonomía que requiere la sociedad civil, disminuye su rol transformador. Específicamente en América Latina se identifican factores que han disminuido y siguen disminuyendo ese potencial transformador de la sociedad civil. Entre ellos, las condiciones socioeconómicas precarias, el presidencialismo, el militarismo, la violencia y la debilidad institucional. Claramente, en contextos de restricción de derechos y de represión, se refuerzan todos estos factores y se generan crisis multidimensionales, como lo hemos visto en el caso de Nicaragua. Para un mejor entendimiento de las oportunidades políticas que tiene la sociedad civil,
en situaciones de deterioro democrático o frente a los giros autoritarios, resulta útil, creo yo, identificar primero los obstáculos que le impactan directamente. Menciono solo 3. Uno puede ser la instrumentalización autoritaria de las instituciones democráticas. En palabras de Dieter Nolen, una instrumentalización general de las instituciones democráticas se usa para desmontar la propia democracia al ser por dentro y enseguida se vuelve una práctica recurrente. Una instrumentalización puede presentarse en diferentes modalidades, como la captura del Parlamento por el partido mayoritario, un control del órgano electoral por el presidente o las reformas de la Constitución con fines autoritarios, solo por mencionar algunos ejemplos. Pero todos van destinados a facilitar al presidente o a ciertos órganos del poder asumir competencias más allá de lo previsto en la Constitución. Ese abuso mismo de las instituciones permite imponer un control estratégico de facto sobre la ciudadanía y la sociedad civil a través de actos de violencia política. Esta última se refleja en la represión estatal y de la violencia colectiva, pero también adopta formas más ocultas y sutiles como actividades criminales organizadas y asesinatos selectivos de líderes opositores y defensores de derechos humanos. Los actos violentos contra la oposición se legitiman utilizando internamente el concepto de enemigo para referirse a voces categorizadas como disidente. Surge un fenómeno que se llama la criminalización de los movimientos sociales. Miembros de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos denuncian que uno de sus equipos fueron retenidos en el puente de Ochomogo. Ellos se dirigían hacia la isla de Ometepe, donde realizarían un trabajo de rutina. Veamos. Hoy la Comisión Permanente de Derechos Humanos conformó un equipo para visitar a excarcelados de la isla de Ometepe, brindarle asesoría legal y recepcionar denuncias sobre posibles actos de tortura que sufrieron durante su estancia en la cárcel. Al llegar al puente de Ochomogo, a unos 80 kilómetros de esta ciudad de Managua, había un retén policial, alrededor de unos 15 policías, 11 uniformados y 4 personas civiles, pues no se sabe si eran paramilitares, paraestatales, eran quienes dirigían el operativo. Estos civiles le ordenaron al conductor que detuviera el vehículo, le pidieron sus documentos. Al mirar los documentos, luego pidieron la documentación de cada uno de los tripulantes del vehículo. Luego ordenaron que nos bajáramos, nos metieron a una caseta que hay ahí y nos quisieron tomar fotografías a cada uno de nosotros como si tal fuéramos delincuentes. Yo me opuse a quitarme la mascarilla, estaban ordenando que me quitara la mascarilla, me opuse a esto, le dije que yo no era ningún delincuente para que me tomaran una foto y me pusieran en un álbum policial, y ya él de forma muy arrogante me dijo que me la tenía que quitar, pero yo pues en todo momento me opuse. Al final no lograron hacer que me quitara la mascarilla, solo me tomaron fotos con todo y mascarilla, tomaron fotos a nuestra cédula de identificación, y luego ordenaron que por órdenes superiores nos regresáramos a Managua, que no teníamos derecho a pasar hacia la ciudad de San Jorge, donde íbamos a abordar el ferry para ir a la isla de Ometepe. Está claro pues que nos cercenaron el derecho a la libre circulación, el derecho a defender derechos humanos de estas personas excarceladas de la isla de Ometepe y el derecho al trabajo, al no poder realizar la labor que teníamos prevista. Oviedo se están vulnerando derechos fundamentales a nuestros colegas en la libre circulación, pero también un derecho esencial para nosotros como comisión, que es defender derechos humanos. Nosotros como CPDH vamos a agotar lo que sería el recurso de amparo ante las instancias del Tribunal de Apelaciones, pero agotar también la vía interna y administrativa ante la Policía Nacional, quien es supuestamente la persona que actualmente detuvieron a nuestros colegas y hicieron que retrocedieran. Efectivamente, como bien lo decía José Abraham, nosotros hemos increpado al ejército acerca de las diferentes
de las diferentes situaciones irregulares que se han cometido. Ellos han señalado claramente de que pues, en estas circunstancias ellos no han tenido mayor conocimiento. Sin embargo, pues, en estos momentos nosotros como CPDH vamos a ir a las instancias correspondientes, tanto a la parte de la Policía Nacional, a Asuntos Internos, que es también la que debe de garantizar, ¿verdad? Y procesar e investigar las situaciones irregulares dentro de la Policía Nacional, así como también vamos a hacer un comunicado a la parte del Ejército para que tenga conocimiento también acerca de la situación y poner también claro de que cuál es la situación de estas personas que definitivamente son personas de civil, que están armadas y que tienen autoridad por parte de la Policía Nacional, que no sabemos, no se identifica si son de la misma Policía de Civil, que también estarían facultadas, pero que al fin y al cabo no notan una muestra de qué es lo que está sucediendo. Vamos ahora a información de carácter internacional. En Colombia se registran protestas bastante violentas tras la decisión del presidente Iván Duque de una nueva reforma tributaria. Al menos se reportan 2 personas fallecidas y 25 detenidos. Sangre y fuego en Colombia en una protesta contra la reforma fiscal. Decenas de miles de personas salieron a las calles el miércoles a pesar de que el país atraviesa su peor pico de la pandemia con más de 400 fallecidos diarios. El motivo de su ira es la reforma tributaria impulsada por el gobierno, que critican se traducirá en hambre y miseria para el pueblo. Discutida en el Congreso, la subida de impuestos a la renta y a productos básicos está pensada para recaudar casi 7.000 millones de dólares que ayuden a capear la crisis. La ciudad de Cali, al suroeste del país, vivió los episodios más violentos. En Bogotá, un grupo de individuos atacó la televisión. El presidente Iván Duque ha criticado el vandalismo criminal. Entendemos el derecho constitucional para la expresión pacífica de los ciudadanos. Y vemos que la sociedad colombiana ha entendido los riesgos y los retos. Pero también lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal. Es atentar contra la infraestructura, contra los negocios de otras personas, contra los medios de comunicación. Lo que había comenzado como una manifestación pacífica terminó con 2 muertos, 26 detenidos y 44 policías heridos. Comercios, oficinas y mobiliario urbano acabaron destruidos o en llamas. Las protestas contra el proyecto del gobierno continuarán este jueves pese a la prohibición de las concentraciones por la situación sanitaria. También se ha convocado un nuevo paro nacional para el 19 de mayo. Y también el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho referencia a su política en cuanto a la migración que llega hacia su país. Veamos. The President of the United States. En su primera alocución ante el Congreso, America is on the move again. El presidente Biden definió sus primeros 100 días en el gobierno como una señal de que Estados Unidos, según dijo, está en marcha otra vez. Thank you. El mandatario habló ante una audiencia reducida y aprovechó la oportunidad para promover sus propuestas de ley, entre ellas la de reforma inmigratoria, que genera resistencia en el ala republicana. Pongamos fin a nuestra agotadora guerra por la inmigración. Durante más de 30 años los políticos han hablado sobre la reforma migratoria y no han hecho nada al respecto. Es hora de solucionarlo. Sobre política exterior, Biden recalcó su compromiso con una diplomacia multilateral y la defensa de los derechos humanos en países autocráticos, un tema al que hizo referencia al mencionar sus intercambios con el presidente de China. Y le señalé que ningún presidente estadounidense responsable podría permanecer en silencio cuando los derechos humanos básicos están siendo violados tan descaradamente. Aunque Biden no hizo referencia a otras crisis sociopolíticas en la región, sí explicó parte de su estrategia en el Triángulo Norte para disminuir la creciente llegada de migrantes a la frontera sur. También tenemos que llegar a la raíz del problema de por qué la gente está huyendo a nuestra frontera sur desde Guatemala, Honduras, El Salvador. La violencia, la corrupción, las pandillas, la inestabilidad política, hambre, huracanes, temblores. Cuando fui vicepresidente me concentré en brindar la ayuda necesaria para abordar estas causas fundamentales de la migración. Ayudó a mantener a las personas en sus propios países en lugar de verse obligados a irse. Nuestro plan funcionó, pero la última administración lo eliminó. Good evening. I'm Senator Tim Scott from the great state of South Carolina. El discurso recibió la respuesta republicana del senador Tim Scott, que tildó la política migratoria de Biden como una crisis.
Vamos a continuar con más informaciones. Nuestros colegas de La Voz de América nos han preparado una serie de reportajes sobre temas vinculados a la migración hacia Estados Unidos. Ahora nos cuentan en esta parte del reporte el multimillonario negocio ilegal. El peso económico de la inmigración indocumentada se cuenta en millones de dólares cada año. Una cifra exacta ha sido difícil de calcular, pero estimados conservadores apuntan a que cuesta al gobierno unos 54.000 millones de dólares cada año. Pero según las autoridades, quienes más ganan son las redes criminales dedicadas al tráfico de personas. Para cruzar, muchos migrantes pagan entre 5.000 y hasta 20.000 dólares a los llamados coyotes. Celia Mendoza tiene las cifras en la continuación de la serie especial Más allá del muro. Para venirme acá, tuve que dejar empeñada mi propiedad. Me estaban cobrando $20.000. Relató el guatemalteco de 39 años, Ronaldo Cetino Galicia, desde el refugio para inmigrantes Casa Alitas en Tucson, Arizona, tras haber pagado a los llamados coyotes para llegar a Estados Unidos de manera irregular. Las personas que nos levantaron en la troca me dieron, no me causó confianza. Me metieron a un baúl donde no hay respiración y pues a Dios le doy gracias porque dicen que todos los que meten ahí ya no salen vivos. La patrulla fronteriza describe esta actividad ilegal como un negocio multimillonario de tráfico de personas. La desinformación es la materia prima de los grupos al margen de la ley que lo promueven. Hay muchos peligros asociados con el cruce ilegal. Obvio, a través de los años lo que hemos visto es que ya sea toman ventaja de las personas, los dejan abandonados, los roban, desafortunadamente violan a jovencitas, a menores. Y hay veces que suceden hasta cosas más horribles. Historias de horror como la que vivió una pareja de inmigrantes indígenas, según relató Sue Shelton, ranchera de Arizona. Ella era la única mujer, venía con su esposo, pero eran 18 en el grupo y cada noche el jefe del grupo sacaba su navaja y lo hacía mirar mientras todo el grupo violaba a esa mujer. Para aquellos que apoyan la inmigración y para quienes se oponen, existe una realidad en la que ambos concuerdan: la vulnerabilidad de los migrantes, víctimas de criminales en ambos lados de la frontera. Ellos se aprovechan de los sueños de estas personas, quienes en ocasiones huyen de condiciones insostenibles de violencia y de inseguridad que mantienen en riesgo sus vidas. Muchas personas huyeron de su país de origen para entrar a un país donde se sintieran seguros. Sintiendo que no tienen otra alternativa que huir, prefieren vivir en el intento de una vida sin miedo y los delincuentes sacan partido de su desesperación. Piden cantidad de dinero y si no lo dan la fecha o el tiempo que yo di, lo matan a pausa. Que ya le quitan una mano, le quitan la lengua, le quitan una oreja. Esos grupos criminales, muy francamente, hacen dinero pasando drogas, hacen dinero pasando personas. Según una investigación de la Universidad de Texas, en solo un año en McAllen, los traficantes de personas cobraron a sus víctimas más de $100 millones solamente por el uso de sus cruces territoriales. $100 millones al año, así que es un gran negocio. Que la administración Biden intenta combatir con una estrategia integral más allá del muro, mientras sus funcionarios insisten que la frontera sur de Estados Unidos no está abierta para la inmigración ilegal. Celia Mendoza, Voz de América, frontera entre México y Estados Unidos. Para atacar el problema, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció esta semana el inicio del operativo Centinela, que tiene como objetivo desmantelar las organizaciones delictivas transnacionales que introducen clandestinamente a los inmigrantes aquí a los Estados Unidos. Desde El Paso, Texas, Arnaldo Rojas, de La Voz de América, para Canal 12. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar, más información para usted.
Estamos de regreso con más información para usted en Noticias 12. Esta mañana, miembros de la comisión especial que está atendiendo los asuntos electorales, que fue nombrada por la Asamblea Nacional, ha brindado conferencia de prensa donde señala algunos detalles del proceso de consultas y recepción de los candidatos a magistrados ante el Poder Electoral. En total son 44 candidatos para ocupar puestos en el Poder Electoral nicaragüense. El Frente Sandinista únicamente propuso a 7. Buenos días a los medios de comunicación que hemos invitado el día de hoy a esta conferencia de prensa. Buenos días al pueblo nicaragüense. Estamos hoy aquí con ustedes para informar que estamos concluyendo 2 procesos muy importantes. El proceso de consulta y dictamen de la reforma y adición a la Ley 331, Ley Electoral. Concluimos este proceso de consulta con mucha satisfacción. Se participaron en este proceso de consulta los 19 partidos políticos con personalidad jurídica que existen en el país, incluyendo todos los partidos regionales de la costa Caribe Sur y la costa Caribe Norte. Para nosotros fue muy importante porque cada partido planteó de manera muy puntual y muy acuciosa los aspectos que ellos consideraron convenientes, aspectos que nosotros analizamos y los incluimos en nuestro dictamen que hemos firmado el día de hoy y que hoy mismo, aquí en presencia de ustedes, vamos a hacer entrega a Primera Secretaría. También hemos concluido el otro proceso y es el proceso de la recepción de los candidatos y candidatas a magistrados del Consejo Supremo Electoral. En total se inscribieron 44 candidatos a magistradas y magistrados. Estos candidatos fueron propuestos por diputados y diputadas de las distintas fuerzas políticas existentes en la Asamblea Nacional. Y así podemos decir que el FCLN presentó 7 candidatos, el Partido Liberal Constitucionalista presentó 14 candidatos, el Partido ALN presentó 8 candidatos, el Partido Yátama presentó 9 candidatos, el Partido Conservador 1 candidato, el Partido Regional Maya Tamarán 1 candidato, el Partido Liberal Independiente 1 candidato, entre el Partido Yátama y el ALN presentaron 1 candidato y de manera independiente la diputada del PLC, Azucena Castillo, presentó otro candidato. Esto nos da un total de 44 candidatos. Nosotros hemos ya elaborado nuestro informe. La comisión considera que todos los candidatos presentados reúnen los requisitos establecidos en la Constitución Política para optar al cargo de magistrado o magistrada del Consejo Supremo Electoral. Este informe también vamos a presentarlo el día de hoy a Primera Secretaría y luego pues Primera Secretaría o la Junta Directiva lo pondrá en agenda y luego será el plenario el que decide quién de estos o quiénes de estos 44 candidatos van a ser los futuros magistrados y magistradas del Consejo Supremo Electoral.
Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias siempre por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Insistimos en que tome en consideración las medidas de prevención para evitar contagios de coronavirus. Lávese las manos constantemente. Esta situación de combatir la pandemia está en responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuidémonos y cuidemos también a nuestras familias. Será hasta las 6 de la tarde que tendremos ampliación de estas y otras noticias. Buena tarde para todos y feliz almuerzo. Los domingos viva un viaje a la aventura y a la diversión.